Ministerio de Hidrocarburos. Estamos hablando de Javier Ibarra. Javier, bienvenido a 2 más 2. Y te pregunto, ¿por qué se dice que el gas natural es la fuente energética de la transición? Buenas tardes, gracias por la invitación. Y efectivamente, el gas se considera el energético de la transición en la búsqueda de minimizar el efecto de cambio climático. El gas natural tiene la particularidad de que al ser quemado emite menos gases de efecto invernadero y en este caso es el CO2. En el caso venezolano, siempre el gas natural fue como el hermanito menor del petróleo, no se le prestaba atención. ¿Por qué hoy día ha pasado a ser tan relevante dentro de los planes estratégicos que se ha planteado el Ejecutivo Nacional? Precisamente por esa característica en la cual se considera no solamente un puente transitorio, sino el futuro de la energía que nos va a permitir impulsar el resto de la economía. En el caso particular venezolano, estamos en la 9ª reserva mundial de gas. Y en nuestra matriz energética nacional, el gas tiene una importancia significativa, porque a través de él se hace la generación eléctrica. Se logra generar también el impulso dentro de la industria petroquímica, puesto que del gas, de sus componentes, llamemos el etano para el etileno y el propano para el propileno, estos componentes son los que permiten la generación de los plásticos. Por lo tanto, vemos que en nuestra cotidianidad, tanto la generación eléctrica como los plásticos lo utilizamos a diario, ¿no? De igual manera, el gas natural se utiliza como combustible y como le comentaba anteriormente, genera menos efecto de gas invernadero. Por eso se considera esa transición. En el caso de las reservas que mencionabas, esa 9ª posición, ¿ese gas está asociado al petróleo o estamos hablando ya de yacimientos netamente independientes del petróleo? En el caso venezolano, el 84% de ese gas está asociado al petróleo. El otro 16% es gas libre, se considera gas libre. Y las mayores reservas, si hablamos más o menos de la distribución de estas reservas en Venezuela, el gas asociado al petróleo está en tierra firme y el no asociado en su mayor cantidad está a costa afuera. Por ejemplo, proyectos como Cardón, Dragón, esos son gas libre. Sí, mayormente gas libre. En el caso de Campo Perla, Cardón 4, es un gas condensado, es decir, hay líquidos que están asociados al gas. Y esto es un comportamiento particular de los yacimientos, puesto que en el gas natural podemos tener yacimientos de gas seco, yacimientos de gas húmedo y yacimientos de gas condensado. En el caso de Dragón es un yacimiento de gas seco, por lo tanto ya en la propia acumulación, en su reserva, se encuentra totalmente en fase gaseosa. Recordemos que estamos conversando en esta Expoferia Niñas y Niños Productores 2025 que se realiza aquí en La Carlota con Javier Ibarra, es coordinador del despacho del Viceministerio de Gas, adscrito al Ministerio de los Hidrocarburos. Javier, el uso que se le está dando en este momento al gas natural, digamos, porque digamos, en la mente del venezolano a lo mejor cotidiano está básicamente lo que recibes en la cocina, o bien sea por gas directo o por la bombona. Pero más allá de ese uso doméstico, ¿dónde está presente el gas natural? Le comentaba que la generación eléctrica es de suma importancia, se utiliza el combustible, el gas natural, para poder lograr la creación de la energía eléctrica a través de la generación, ¿no? A través de la generación. Básicamente la generación eléctrica en Venezuela a través del combustible gas natural es significativo dentro de lo que se llama la matriz energética nacional. Como muy bien tú lo comentas, el uso cotidiano también del gas natural está en nuestras hornillas, lo que conocemos como gas doméstico. Ese gas doméstico ya sea directo por tubería o ya sea a través del GLP, que es gas licuado de petróleo. Es una forma de poder llevar también el gas a través de las bombonas. Te hago una pregunta, en este momento, ¿cuánto está la producción de gas? Un poco más de 3.000 millones de pies cúbicos día. Y mayoritariamente es asociado a petróleo ese gas. Es asociado a petróleo, sí, como le comentaba, es tierra firme. Entonces tenemos la mayor producción la tenemos en tierra firme y otro porcentaje está a costa afuera, que es el caso de Perla,
de Cardón 4. Que el Cardón 4 es el que participa Repsol y Eni, que es 50% y 50%, sí. Eh, en la actualidad hemos visto, digamos, desde que está la ministra Delcy Rodríguez, se viene hablando mucho de las exportaciones. ¿Venezuela está exportando gas en este momento? En este momento no, pero los planes están orientados justamente a poder potenciar a Venezuela a través de la exportación. Está el caso Dragón que comentábamos ahorita. Que es este proyecto en el cual, con Trinidad y Tobago. Con Trinidad y Tobago, correcto. ¿Qué otras perspectivas de exportación perciben ustedes que pueden estar abiertas para Venezuela? Claro, como le comentaba, la ubicación geográfica que nosotros tenemos y la geopolítica nos permite nosotros poder ver diferentes mercados. Sin embargo, en este momento, según los planes que ya están, que se están ejecutando, estamos viendo la potencialidad de poder comenzar con Dragón en el año 27 o inclusive se podría acelerar un poco. Pero veíamos una información, no te quiero comprometer pero veíamos una información de la gente de Shell que decía que sí se podía anticipar las exportaciones para el año próximo. Claro, sería interesante que a nivel ya de ese tipo de decisiones podamos hacer la consulta formal y a través del ministerio. Y no claro, ahora te pregunto, técnicamente, ¿cómo entender esa exportación? Es decir, con fines pedagógicos. Ese petróleo, ¿se le exportaría a Trinidad? ¿Cómo es ese procesamiento que le haría Trinidad a ese petróleo? Petróleo no, gas. Estamos Perdón, hablando al gas, disculpa. Okay, no se preocupen. Claro, Trinidad tiene su modelo de negocio y entiendo que a través de gas natural licuado. Por tanto, para nosotros como oportunidad de exportación es la entrega de un gas seco. Ese es el modelo de negociación nuestro, como le comentaba, yacimiento de gas seco a través de esa conexión con Shell para poder llevárselo a Trinidad. Pero claro, Trinidad en su modelo de negocio entiendo que lo va a hacer por gas natural licuado. Nos hablabas justamente del uso que está teniendo el gas en Venezuela, hablabas del peso que tiene el sector eléctrico. Si tuviéramos que repartir eso, digamos, ¿cuánto se lleva el sector eléctrico, cuánto el sector petroquímico? Es decir, ¿cómo es ese reparto en este momento del consumo del gas en Venezuela? El consumo de gas en Venezuela tiene su mayoría con la generación eléctrica, en segundo lugar el uso para materia prima, ya sea en la Corporación Venezolana de Guayana, petroquímica tiene un gran porcentaje también, el gas doméstico también y el uso industrial que se le da. Es más o menos una distribución donde la generación eléctrica representa el mayor porcentaje. En este momento, digamos, en la estructura que tiene tanto el Ministerio de Hidrocarburos como PDVSA, digamos, está el Viceministerio del Gas, al cual tú estás adscrito, y a su vez PDVSA tiene, digamos, una estructura de PDVSA Gas. Claro, recordemos que como ministerio nosotros somos el órgano rector y su componente operadora es PDVSA. Es así como se entiende. En el pasado, digamos, la ley de hidrocarburos gaseosos, digamos, creó, digamos, distintas figuras, el Ente Nacional del Gas. ¿Eso sigue existiendo? La ley sigue vigente. Sigue vigente. Sí, la ley sigue vigente. ¿Y el Ente Nacional del Gas? Sigue vigente. Sigue vigente. Ajá. ¿Y está adscrito al viceministerio? Al viceministerio, correcto. No, que tenía como perdido esa parte del... Y en este momento, digamos, ¿hacia dónde está apuntando los planes del viceministerio de Gas? Como le comentaba, sería interesante poder hacer ya esa consulta a través del formalmente a través del ministerio. Ahora te pregunto, Javier, digamos, en la participación que tienen ustedes, digamos, hay un rol importante en el discurso oficial y es hablar del tema de gas. Sí. Parte del cambio de la denominación del Ministerio del Petróleo a Ministerio de Hidrocarburos tuvo que ver con eso, justamente en la justificación que daba la ministra. Ustedes desde el punto de vista pedagógico, con la presencia en esta feria, en general en los planes que llevan adelante, ¿qué están haciendo para promover ya no solamente el rol del petróleo, sino del gas natural en Venezuela? Fíjese que la iniciativa de la Expoferia de Niños y Niñas permite hacer la articulación entre lo que es el Ministerio de Hidrocarburos y poder enseñarle a los niños, a nuestras niñas, niños y adolescentes, cuál es ese motor fundamental de nuestra economía, que es el motor de hidrocarburos. Y cómo este motor de hidrocarburos hace el impulso al resto de los motores, a los 13 motores, como muy bien lo ha explicado el presidente, como muy bien lo ha explicado nuestra ministra. Entonces, esta es la oportunidad, esta feria,
de niñas y niños adolescentes es la oportunidad de poder pedagógicamente enseñar a nuestros niños cómo están articulados. Importante poder ver que a través del gas natural y la petroquímica se generan los fertilizantes. Y los fertilizantes ayudan a nuestra agricultura. Ver cómo nuestra nación tiene un potencial turístico impresionante y que debemos darle un valor significativo siempre cuidando el ambiente. De igual manera, cuando tenemos la gran responsabilidad de producir los hidrocarburos, y en este caso el gas natural, es con la gran responsabilidad de cuidar nuestro ambiente. La Expoferia es esa vitrina que nos ha permitido poder integrar cómo con gran responsabilidad hacemos la producción de los hidrocarburos y de manera particular el gas. Si quieres pegarte más para que... De manera particular el gas, para poder enseñar a los niños y generar ese semillero en el cual hay una gran potencialidad que tenemos en Venezuela de poder desarrollar esos recursos naturales. Son recursos naturales no renovables, de tal manera que enseñar a los niños cómo poder seguir apalancando desde los hidrocarburos ese recurso que permite la generación de una economía fortalecida a través de todos los otros motores. Tú que eres egresado como ingeniero del petróleo, me imagino que el peso en la formación fue más petrolera que gasífera. ¿Eso está cambiando en los pensum hoy día de la carrera de ingeniería del petróleo? Claro, habría que hacerle la consulta. Aquí mismo dentro de la Expoferia Niños y Niños tenemos precisamente con ese tipo de inquietudes la presencia de las universidades, ¿no? Y quiero hacer énfasis en la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos, una política acertada de poder darle esa viabilidad del conocimiento a través de la fortaleza de los hidrocarburos. Aquí mismo tenemos que no se centren solamente en el área, porque por ejemplo en tu caso me comentabas que hiciste una especialización ya en gas natural y fue como un complemento. ¿En esa especialización descubriste elementos que no estuvieron en tu formación como ingeniero del petróleo? Fueron complementarias. Sí, fueron complementarias. El gas natural tiene la importancia significativa de que está relacionado con nuestra vida cotidiana, de tal manera como explicábamos hace minutos. Entonces, cuidado si hasta más que el petróleo. Incluso se podría hacer el estudio para validar qué impacto significativo tiene, ¿no? Y efectivamente podríamos llegar a ver que en nuestra cotidianidad esa relación con el gas natural es mucho más que utilizarlo solamente como combustible, ¿no? No, te hacía la pregunta porque, bueno, fíjate que todas las universidades nacionales, la Central, la del Zulia, la Universidad de Oriente, tienen foco, y sobre todo en zonas petroleras, tienen esa carrera en la ingeniería del petróleo. Entonces, ¿hasta qué punto se han abierto también a incorporar elementos del gas natural en su proceso de formación de pregrado, ¿no? Sí, recuerdo que la Universidad de Oriente tenía... Que tú eres el núcleo Anzoátegui. Anzoátegui tenía la especialización en gas, el posgrado en gas, y se estaba iniciando, entiendo que era así, la ingeniería en gas. Sería interesante validar cómo está, pero aquí tenemos las universidades, un stand para la universidad. Y claro, todos los programas que viene adelantando la Universidad de los Hidrocarburos. Sí, la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Era Javier Ibarra, es coordinador del despacho del Viceministerio del Gas, adscrito al Ministerio de los Hidrocarburos, por habernos acompañado nosotros en esta Expoferia Niñas y Niños Productores 2025 que se realiza en las instalaciones de La Carlota. Recordamos que va a estar abierta al público a partir de las 9 de la mañana, sábados y domingos, de lunes a viernes. La próxima semana básicamente va a ser para atender a instituciones educativas, tanto de primaria como de secundaria, y entendemos también de educación superior. Bueno, y llegamos de esta manera al final. Vamos con la identificación publicitaria del programa. Agiliza el pago de tus impuestos CENIAT a través de Banplus Online. Ingresa a la sección Pagos y Transferencias.